Qué bueno que está con nosotros. Esta es la serie de los profetas y en este momento vamos a abordar con el profesor Hugo Melvin Aldana Jr. y César Gómez. Vamos a hablar del profeta Ezequiel y algunos profetas menores en esta primera sección. Hablemos de Ezequiel entonces. Ezequiel, los aspectos introductorios del libro de Ezequiel. ¿Qué decir de Ezequiel y su contexto? Bueno, Ezequiel comienza el ejercicio de su ministerio antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida, pero ya él había sido deportado a Babilonia, y la segunda parte ya después de la destrucción de Jerusalén. Y su ministerio él lo ejerce, como llama, al otro lado del río, o en el río Quebar, y lo hace para los que habían sido deportados. Muy bien. Eso es parte de la vocación de Ezequiel, lo que estabas hablando. Ezequiel es un profeta que ejerce su ministerio en Babilonia. Y es el profeta para los deportados. Hablemos de las profecías acerca de la caída de Jerusalén, que ya entramos hasta el capítulo 4 hasta el 24. Predicación del sitio de Jerusalén, la profecía contra los montes de Israel y los anuncios del fin. Por cierto, este libro hasta el día de hoy es muy consultado, hablando de todas las visiones que él tuvo, muy utilizado en nuestros días. ¿Qué podemos decir acerca de esos puntos en cuanto a su profecía de la caída de Jerusalén? Bueno, hay que tener en cuenta que básicamente el libro de Ezequiel es una aclaración del por qué la ciudad de Jerusalén había sido destruida. El hecho de que el juicio de Dios sobre Jerusalén es inminente, pero también él habla de que va a haber una restauración. Y el libro de Ezequiel también tiene lo que se conoce como literatura apocalíptica. Así es. Doctor. Habla del sitio de Israel, el anuncio del fin, las abominaciones del pueblo de Israel, la visión de la muerte de los culpables, y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Habla contra los príncipes, gobernantes religiosos y políticos del pueblo y básicamente pone el fundamento de la caída. Doctor, pero hay un detalle aquí que llama mucho la atención y está en nuestro material, y que es el punto de por qué los profetas de Israel también se meten, entre comillas, también se meten con las naciones paganas. Sencillo, porque en los libros proféticos queda bien claro el hecho de que Dios no solamente es el Dios de Israel, sino es el juez de toda la tierra. No solamente es juez de Israel, sino de toda la tierra y de todas las naciones. Él es el creador. Él es el creador, entonces él tiene el derecho de juzgar la impiedad de los seres humanos. Porque a veces tenemos la idea de que estos profetas fueron levantados para la censura del pecado de Israel como pueblo, pero no necesariamente con las demás naciones. Y cuando en el capítulo 25 al 32, cuando habla de las profecías contra otras naciones, está en consonancia con Isaías y con Jeremías. Ese era el modus operandi del oficio profético de esta época. Estamos hablando del siglo VIII, del siglo VII, del siglo VI, aproximadamente ese conjunto de profetas que existieron, porque los profetas se pueden clasificar en los profetas preexílicos, que son los antes del exilio, los profetas exílicos, este es uno exílico, y los profetas post del exilio, como Ageo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien. Hay aquí uno de los pasajes emblemáticos que se utiliza mucho en nuestro tiempo, que del capítulo 33 al 39, cuando se habla de la restauración, y es el deber del atalaya. Claro. Aquí habla de si el atalaya no avisa. Claro. Pero ahí estamos hablando en función... ¿Cómo se interpreta esa parte? Ahí estamos hablando en función del ministerio profético de Ezequiel. Porque hay que tener en cuenta que la verdad, el ministerio de la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento era un ministerio que sufrió oposición. Y no todos los profetas que fueron llamados por Dios tenían... o querían hacerlo. Habían falsos profetas. Pero aquí me refiero al hecho de que ellos entendían el sacrificio y el precio que les iba a demandar su ministerio. Y entonces había momentos que ellos sentían temor, había momentos que ellos no querían ejercer esa función profética. Entonces en el caso de Ezequiel es Dios haciéndole ver a Ezequiel que él tiene que cumplir esa función. Esa es su función. En ese momento histórico es la función de él de anunciarle al pueblo lo que viene y la razón de por qué deben arrepentirse.
Como estamos constantemente, ha sido una constante en estos programas de sacar las lecciones importantes. ¿Qué nos enseña Ezequiel para nuestro tiempo? La importancia de dejarle saber al pueblo, al ser humano, en el caso dependiendo la necesidad de Dios y la necesidad de volcarse a Dios, ¿no? De arrepentirse. Y que uno debe identificarse con los caídos, con los que están en una situación de calamidad, que fue exactamente lo que pasó con este hombre. Él ejerció su ministerio allá en Babilonia, Así con la es. gente que estaba en una situación espiritual y socioeconómica completamente de opresión. Ahora, quiero señalar sobre el libro de Ezequiel, que es un libro también dado en código. Es un libro con una serie de visiones que no se pueden interpretar a ciencia cierta y decir esto es así, tal cual. Entonces, es un libro que está envuelto apocalíptica en literatura apocalíptica y envuelto en simbolismos que yo personalmente no me atrevería ni siquiera a hurgar, usemos esa expresión. ¿Por qué? Porque está dado en códigos culturales que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí habla de la restauración del templo, que es la última parte del 33 al 39, y sobre esto se ha hablado están hablando del templo de volverlo a construir, de volverlo a construir o del templo ya en el milenio, no sé qué historias, ¿no? Y hay cualquier cantidad de especulaciones. Eso no es posible hacerlo. Sí, creo que esa ha sido una tendencia en muchos líderes, de hablar de lo que no está claro. Bueno, sigamos adelante porque esto no se acaba. Sí, esto nos lleva a los profetas menores. La lección 6 habla de los profetas menores del siglo 9 y del siglo 8. Háblese de Joel, Jonás, Amós, Oseas y Miqueas. Correcto. Empecemos con Joel. Bueno, el mensaje del profeta Joel está enfocado en que viene el día del Señor. Este es uno de los profetas más antiguos, si no el más antiguo de todos los profetas. Aunque no aparece como primero, se cree que es de los más antiguos y el que primero que menciona el día del juicio. Esto es importantísimo. El mensaje central del profeta Joel es el día del juicio, señores. Sí, así es. Y muy citado también en el asunto de Pentecostés, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que cita Pedro en su predicación, él cita la profecía del profeta Joel. Así es. Hablemos de Jonás. ¿Es cierto que se lo tragó la ballena, doctor? Eso dice la canción. ¿Cómo se debe ver la historia de Jonás? Se debe ver la historia de Jonás como un profeta que se le comisiona para hacer algo, pero que él no obedece a su llamado y en virtud de su desobediencia Dios tiene que juzgarlo y hacerle entender que no es lo que él quiere, sino lo que Dios manda. En virtud de eso, entonces el hombre recapacita y entonces hace y cumple, aunque de mala gana, tenemos que decirlo, el mensaje. Ahora, hay cosas que no se deben entender literalmente en el libro de Jonás. No voy a hablar de la ballena, esa es una cuestión, sí. Porque realmente, desde la perspectiva de la realidad, ningún ser humano puede vivir 3 días no, eso es ilógico. En el estómago de un pez. Sin embargo, Jesús dijo la señal, ¿verdad? La señal de Jonás, 3 días y 3 noches hablando de la resurrección. Entonces yo entiendo todo eso, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión esta de que él llega a una nación de impíos, como es Asiria, cuya capital era Nínive, predica una palabra y la gente se arrepiente. Ey, ¿cómo es eso? Si esta gente que conocía de Yahvé y llega un hombre a hablar y se arrepiente el rey y toda la gente. O sea que habría que ver, habría que descifrar los códigos de lo que nos está diciendo el libro de Jonás y yo soy bien honesto, no lo he hecho. ¿Verdad? Entonces conozco el libro, lo he estudiado, pero nunca me he metido al estudio crítico del libro para ver la riqueza que tiene esto. Yo no tengo la menor duda que este es un libro inspirado, que es parte del canon, pero yo creo que aquí hay un código que hay que descifrar en este libro, ¿no? Sí, algunos dicen que a veces estas historias son las que hacen que el cristianismo no sea relevante porque contamos cuentos, ¿no? Bueno, profeta Amós. ¿Quién fue el profeta Amós? ¿Qué hizo? ¿Y por qué es relevante su mensaje?
Comienza el libro de Amós con el anuncio del castigo que va a venir sobre las naciones y ciudades vecinas a Israel. Tenemos que diferenciar que dentro de los 12 profetas a los que nosotros llamamos menores, hay unos que profetizaron al reino del norte. Y otros al reino del sur. Exactamente. Este es uno de los que profetizó en el reino del norte. ¿No es cierto, Así es, César? en el reino del norte. Sí. Así es. Entonces, por eso dice que el mensaje del profeta es una profecía de juicio contra el formalismo religioso y la prosperidad material. Es una palabra frontal contra los líderes políticos. Yo creo que los profetas de ahora del siglo XXI creo que tienen que estudiar mejor a Amós, ¿no es cierto? Contra los líderes políticos y religiosos que habían causado la corrupción del pueblo. Llama a un arrepentimiento genuino, pero al mismo tiempo declara que estos no procederán al arrepentimiento, de manera que la destrucción viene. ¿Por qué digo esto y señalo este asunto? Porque la profecía del siglo XXI es: Dios va a prosperarte, Dios va a restaurar tal cosa, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar aquí esta cosa. Y el mensaje contra la corrupción de liderazgo, porque los líderes políticos, hombre, nos tienen en la situación que nos tiene. Entonces son muy pocas personas que están como Miquea, llenos del poder de Dios para declarar el pecado. Y una de las características de los profetas era que ellos denunciaban la injusticia social. Y el mundo, en específica América Latina, está plagado de injusticia social. Sí. Y realmente no se escucha un mensaje que denuncie directamente y abiertamente esta problemática de la sociedad. Y ahí observamos, obviamente, que los profetas hablaban en contra de las naciones impías. Entonces, yo no he visto una persona que se atreva a cuestionar o a denunciar frontalmente el trabajo que están haciendo los políticos, sino que de pronto vivimos en una sociedad donde somos políticamente religiosos. Ya, y sigue con la misma línea de juicios contra las naciones vecinas. En el 1 al 2:5 está ahí, pero también un juicio contra Israel. Básicamente el reino del norte, ahí está. Ya se está yendo a meter al otro reino. Y luego termina el libro hablándonos de las visiones de castigo: la manga de langostas, el fuego abrasador, la plomada del albañil. Es una peza que se cuelga en una cuerda y sirve al albañil para mantener el pueblo de Israel. No pasó esa prueba. La cesta de la fruta madura. Es decir, usa toda una cuestión simbológica, es decir, pura simbología, pero en realidad está hablándonos de un castigo por la desobediencia, por la maldad. Y el señor de Siria, en el 722, entonces destruye este reino, lo destruye y se lleva cautivo a un montón de personas y trae a gente y la mezcla con la gente que vive en la capital del reino, que era Samaria. Impresionante. Y antes de cerrar, y muy rápido, tenemos que hacer la historia de Oseas. Es otra historia realmente impresionante. Es apasionada, llena de vehemencia. En ella, más que la de ningún otro profeta, se revelan intensos sentimientos de amor, de ira, de esperanza, de desilusión, la indiferencia de Israel y su rebeldía frente a las manifestaciones de la paciencia, ¿no? Entonces, este es un libro que ordena el profeta a desposarse con una ramera. Quizás eso es lo más. ¿Debe entenderse eso literalmente? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, no necesariamente. No necesariamente. Porque la ramera simboliza al pueblo de Israel. Es que eso es lo que tenemos que entender, y le dice: únete, porque entonces el mensaje que Dios quiere decir es que yo estoy desposado con un pueblo adúltero. Es decir, ¿quién perdona un adulterio? Pues yo lo perdono. Hasta ahí llega mi amor. Y ese es el simbolismo de esa situación de Oseas. Quedémonos allí y con eso regresamos. Perfecto, excelente. En nuestro próximo segmento. Excelente. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Está usted viendo la serie de los profetas y nos quedamos en la sección anterior hablando del profeta Oseas, la vida conyugal del profeta. La mujer infiel definitivamente es el pueblo de Israel y el esposo es Dios,
que está desposada con un pueblo mentiroso, que es adúltero, y ese es el mensaje central, ¿no? No puede ser esa la base para perdonar repetidamente la infidelidad, ¿verdad? No, evidentemente que no se debe tomar literalmente, y la segunda parte del libro de la profecía nos habla de la infidelidad y del castigo, ¿verdad? Viene un castigo sobre Israel por su infidelidad y adulterio espiritual. En la parte final de la lección 6 se habla también del profeta Miqueas. ¿Quién fue el profeta Miqueas y cuál fue su mensaje? Bueno, el profeta Miqueas básicamente le habla al reino del norte y le habla al reino del sur. Yeah. Y obviamente también predice el juicio inminente sobre el reino del norte, denunciando obviamente todo el pecado, toda la corrupción, llamando al arrepentimiento. Y también en el mensaje de Miqueas nosotros encontramos, además del juicio en contra de Israel, en contra de Judá y en contra de Samaria, encontramos también un término importante, y es el hecho de que Dios es el rey de todas las naciones y por tanto Él tiene derecho a juzgar sus pecados. Él habla de un juicio sobre Israel y sobre Judá, y me llama la atención cuando dice acerca de los profetas que había en el pueblo, dice, serán avergonzados los profetas. Esa era la realidad, porque había mucho profeta mentiroso. Luego habla del reinado universal de Yahvé, la corrupción de Israel, pero también la misericordia de Dios en el capítulo 6. Es el profeta Miqueas, es el hombre que dice, estoy lleno del poder de Dios. Era un hombre auténtico. Llegando a la lección 7, nos ubicamos también en el siglo VII antes de Cristo, hablando de los profetas menores Sofonías y Nahum. ¿Cuál es el mensaje de Sofonías y de Nahum? Empezando por el de Sofonías. Sofonías nos habla del día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, ¿no? Este hombre dice que incorpora, Sofonías dice, habla de su tatarabuelo era Ezequías, el rey, o sea que venía de sangre azul, que algunos pues consideraban, ¿no? El dato biográfico transmitido por el libro de Sofonías es que el profeta desarrolló su actividad durante el reinado de Josías al reino del sur, en Judá, ¿verdad? El mensaje del profeta Sofonías comienza con el anuncio de un desastre de dimensiones universales, afirmando Yahvé que a causa de los pecados de Judá va a destruir todas las cosas sobre la faz de la tierra. Increíble. Tremendo mensaje. ¿Y qué decir de Nahum? Bueno, el mensaje de Nahum se centra en la ciudad de Nínive, ¿no? Y se centra en el juicio inminente que venía sobre Nínive y su eventual destrucción, ¿no? Es la misma de Nínive, Sí, sí. Nínive, no Nínive. Nínive. No, es que él dice así porque él En estudió inglés. en el idioma inglés, ¿no? Claro. Entonces tenemos que... Pero lo curioso es que la profecía de Nahum es 100 años después al ministerio de Jonás. De Jonás. En el ministerio de Jonás, 100 años antes, Dios perdona. Hubo perdón. Pero otra vez, para Ahora mí hubo eso está juicio. en código. Sí. Eso está en código, ¿verdad? Porque es como que yo llegue a la plaza de Tiananmen, ¿okay? en Beijing, y comience yo a predicar. Y se arrepiente el emperador y toda la gente ahí, o el presidente, y el pueblo se arrepienta. Eso suena que ahí hay un mensaje que hay que descubrir. Primero, que si usted llega y hace eso, lo arrestan. Exactamente. Y segundo, son ateos, ¿verdad? En Nínive eran politeístas, ¿verdad? Entonces... Como todos los pueblos en sí, ese tiempo. Es lo que quiero decir. En Nahum hay el juicio y la destrucción. Y Nínive fue destruida por los persas. Los persas. Así es. Avanzamos a nuestra lección número 8. Se habla de los profetas menores del siglo 6 y 5. Habacuc, Abdías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Empezando entonces con el profeta Habacuc. Bueno, dice Su vida que... y su mensaje. Ahí está. Dice que es una especie de diálogo entre Dios y el profeta. Habacuc clama a causa de la violencia y la injusticia practicada ante sus propios ojos por las naciones. Y entonces, claro, allí pregunta que por qué viene el castigo y todas esas preguntas filosóficas, ¿no? Pero con la respuesta crece la confusión del profeta, que no comprende cómo Dios puede valerse de los crueles caldeos para invadir y arrasar el país. ¿Por qué? Callas, dice, cuando destruye el impío al que es más justo que él. Esa es una preguntota. Pero esa pregunta, él sabe la respuesta. Eso es lo que se llama es una pregunta de énfasis, porque él con la pregunta está dando la respuesta. ¿Cómo permites que un impío ajusticie a los santos? Entonces, claro, tenemos que entender todo el contexto de perversidad y de maldad en que el pueblo había caído.
Y el hecho de que es Dios quien determina de qué manera va a juzgar a la nación, en este caso estamos hablando de Judá. Y ahí él deja bien claro que el azote que Dios va a utilizar es el pueblo de los caldeos, que son los babilonios, ¿verdad? La pregunta ahí de fondo que puede quedar, ¿utilizará Dios el mismo método en nuestro tiempo? Bueno. Y solo para terminar, Dios le dice allí en el 2.1, dice que la visión se cumplirá, vendrá y no tardará. Algunos amigos míos, colegas, usan eso hablando de la visión que Dios les ha dado a ellos, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Realmente esa No cuestión ahí es ver. una connotación supremamente negativa, Sí, porque lo que está diciendo es el castigo bien. Sí, esa visión no es como nosotros la interpretamos ahora. No. Ahí está hablando, viene el castigo, ¿verdad? Es inminente. Es aquí nadie. El mensaje del siguiente profeta es el profeta Abdías. El libro más corto del AT, ¿no? Sí. La profecía de Abdías es una apasionada diatriba contra Edom. Edom era el pueblo descendiente de Saúl, ¿no es cierto? De Saúl, así es. Y entonces allí el libro dice que consta de un solo capítulo, está dirigido contra Edom, ciudad enemiga de Jerusalén, por haberse aliado con otros pueblos para conspirar, ¿no? Entonces dice que hasta el cielo te has erigido, y hasta el suelo voy a derrumbarte. Ahí hay un mensaje impresionante, ¿verdad? Porque estos habían construido una ciudad allá en las montañas que era, ¿cómo se dice?, impenetrables. Te has hecho un nombre. Exacto. Pero te voy a y te cortar. has allá arriba, estás, de ahí te voy a bajar, de ahí te voy a humillar. Hay un mensaje espectacular para los arrogantes, para aquellos que creen que inventaron el agua caliente. El siguiente profeta es Ageo. ¿Qué decimos de Ageo? Bueno, eso ya es lo que estamos hablando. Ese es el profeta después de la deportación, cuando el pueblo regresa. Posexílico, cuando regresa. Y realmente el mensaje central del libro de Ageo es una especie en la que Dios está despertando al pueblo que había regresado y que había entrado en un letardo y habían dejado de construir el templo, que era la misión que habían iniciado con Esdras. Habían habían cedido ante la presión de los enemigos, dejaron de construir el templo y se ocuparon en sus propios negocios. Entonces Dios utiliza a Ageo y le dice, bueno, muchachos, ¿ustedes creen que es tiempo de dejar la casa de Dios y ocuparse en ustedes y en sus propios intereses? Ahí hay otro comienza mensaje poderoso. un argumento impresionante. Impresionante, sí, claro. Ageo es el profeta con la misión de animar al pueblo a terminar el templo. Y el mensaje es, ¿qué pasa con todo este montón de religiosos, feligreses nuestros que vienen a nuestras iglesias, que se han olvidado de las cosas de Dios y vienen simplemente a consumir religión? Pero les importa un pepino todo lo que está pasando. Sí, eso no. Ellos consumen religión y acallan la conciencia el domingo en la mañana. El siguiente profeta que a muchos no les gusta, que es el profeta Zacarías. A ver. Sobre todo en la iglesia, porque de dar no quieren nada, ¿no? De sacar nada. De sacar nada. Zacarías. Zacarías, ¿o no? Mensaje, la vida y mensaje de Zacarías. Zacarías está compuesto de dos partes bien diferenciadas. La primera comprende del 1 al 8 y la segunda del 9 al 14. Entonces, un llamamiento dirigido a los repatriados. También es un profeta posexílico, sí, porque realmente cuando surge esa cuestión en la que el pueblo entra en ese letardo, Dios levanta a ambos profetas, al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y la primera parte del profeta Zacarías también es un despertamiento, ¿cierto? Es a moverse y a continuar con la agenda de Dios. Es importante señalar que este libro es un libro que tiene muchos elementos apocalípticos. Recordemos que Zacarías sí ya a lo mejor fue redactado en el periodo intertestamentario cuando surge el género apocalíptico. Entonces nos habla de varias visiones, por lo menos hay 6 visiones, ¿verdad? La primera, la de los caballos, de los cuernos y los carpinteros, el sumo sacerdote Josué, el candelero de oro y los olivos, el rollo volador y los 4 carros. Por favor, digámosle a la gente que nos está viendo, no intente hacer interpretaciones de estas cosas. Primero, esto es un mensaje en código, ¿verdad? Son símbolos en un lenguaje simbólico, y para entender el significado de estos símbolos, entonces, hombre, hay que hacer un estudio crítico de eso para ver si yo puedo, ¿verdad?
No me voy a ir al de Matthew Henry, porque yo no creo que Matthew Henry, y digo esto porque no hablando mal de Matthew Henry, pero con respeto. Con mucho respeto para el señor Matthew Henry, pero la verdad es que esto es mucho más complicado que el comentario de él o de cualquier otra persona. Aquí ya vemos los vislumbres del mensaje apocalíptico, y esto podemos considerarlo un libro con elementos apocalípticos, es decir, en códigos, en lenguaje simbólico, no entendible en nuestro lenguaje. Y cuando se habla de lenguaje apocalíptico, la mayoría de personas a veces piensan solo en el libro de Apocalipsis y no como todo un estilo literario, ¿verdad? En el texto. Es un género literario. Un género literario y que está plagado el resto del texto. Para mí, tiene elementos, Ezequiel tiene elementos apocalípticos, pero esto sí ya se asemeja al género apocalíptico del PI, que da origen a lo que nosotros conocemos los libros apocalípticos, entre ellos el Apocalipsis de San Juan. Así es. Bueno, y el último profeta, que es el profeta Malaquías. ¿Qué podemos decir de los aspectos introductorios o todo lo que tiene que ver con Malaquías, el profeta y su mensaje? Mensaje: hay que dar diezmos. Le habéis robado a Jehová. Si al pastor se le olvidaron todos los otros textos de la Biblia, no. Ese de Malaquías 3:10. ¡Ostras! Le habéis robado a Jehová. Sí, ese se lee casi todos los domingos. Todos los domingos. Mi mensajero significa Malaquías, no en el idioma hebreos, y ciertos comentaristas han pensado que no es un nombre propio. El mensaje del texto de Malaquías se caracteriza por un tono polémico con que aborda los diferentes temas. La propia armazón literaria del mensaje es una especie de discusión retórica, de diálogo con sus destinatarios, a cuyas preguntas y objeciones responde el problema. Esto ya que es lo que se diría en gramática un siloloquio, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hablarme y contestarme yo mismo, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí. Bueno, el amor de Jehová por Jacob. Jehová reprende a los sacerdotes, condena el repudio de la propia esposa y del matrimonio de extranjeros, o sea, en consonancia con Esdras, el día del juicio, igual que Joel, el pago de los diezmos, el justo y el malo, y el advenimiento del día de Jehová, y termina. Así es. Y ahí vemos también el hecho de que Malaquías lo conectan muchísimo con Esdras y todo este asunto del matrimonio, del asunto exogámico que practicaba Israel y cómo Dios limpia ese pueblo. Bueno, muchachos, ya increíble, ¿no es cierto? Barbaridad. Por lo menos hemos dejado. Mensajes? Pues sí, no, yo creo que hemos dejado, César, a nuestros alumnos, a las personas que nos miran por la televisión, con un aperitivo, ¿no? Para que vayan a. Sí, esto es un aperitivo, porque esto es demasiado profundo. Si usted quiere vincularse a nuestra institución, hágalo a través del www.universidadparalíderes.com. Tenemos varios diplomados. Estas clases corresponden al diplomado en Ministerio Pastoral. Y usted lo puede hacer y va a tener la bendición de poder agregar la educación a su vida y cambiar el futuro de su ministerio. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos en una futura ocasión trayéndole más lecciones. Bendiciones.